Y... chururutú. Ya, vamos a comenzar entonces primero revisando en los dos primeros capítulos de Génesis todas las... ¿alguien escribió? Escucho más o menos, me volveré a conectar. Ya, ya Claudia. En el Génesis 1 y 2 vamos a revisar esta secuencia Vav y Yod que es súper, hiper importante. Estos son como pequeños canapés, ¿no? Que son muy útiles porque aparecen en todos los textos narrativos del Antiguo Testamento. Esteban, ¿por qué te ríes, no? Para mí todo es comida, viejo, todo es Sí, comida. hermano, porque estoy estudiando Eclesiastés, comer y beber, eso dice. Bueno, aunque no estudie Eclesiastés, igual para mí la vida tiene que ver con el gozo del paladar. Eh, Bueno, bueno, entonces, todas estas cositas van a ser como pequeños clavos que vamos a clavar ¿ah? Y vamos a comenzar ahora, ya, como dicen mis hermanos de Argentina, ahora ya. Ya. Y partimos entonces haciendo una revisión, ¿cierto? Primero un escaneo. Después, si ustedes se enamoran del hebreo, esto va a ser como los amores platónicos que uno tiene de niño, ¿no? Que después tú ves al amor platónico y como que te palpita el corazón, como que hay emoción. Con el hebreo pasa lo mismo, llega un punto en que uno ve un texto hebreo y como que te palpita el corazón, como que aquí hay una... Bueno, yo les conté al principio de este curso esta metáfora, ¿no? De los rabinos que dicen que la Torá es como una novia, ¿no? Y que uno finalmente se termina enamorando de la Torá, pero es una novia escurridiza, ¿no? Y por eso mantiene siempre esta tensión, como que mira un poquito a través de la cortina y después cierra la cortina y así el novio permanece eternamente enamorado. Entonces, a mí me ocurre, yo estoy suscrito en Facebook a algunos grupos de manuscritos hebreos y cuando veo un manuscrito como que me acelero, como que, como que la verdad es que me emociona. calma, calma. Sí, 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 sí. Bueno, ustedes saben que los cabalistas además eh, tienen una relación, la relación del cabalista con la Torá o con Dios es una relación de alguna forma muy sensual también, ¿no? Bueno, el libro El Cantar de los Cantares es como la mejor expresión de eso. Es una relación muy sensual que tienen los... Ahora, claro, desde el puritanismo protestante, ¿qué cosa es esto, no? Pero los místicos en general han tenido una relación muy sensual con la divinidad, porque es la única forma de poder expresar cómo es esta relación que uno tiene con la Torá, con el texto, con nuestra espiritualidad o con Dios mismo, ¿no? Es una cosa muy, 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 y no hay otra palabra, no es una amistad, no somos amigos, sino que esto es mucho más allá. Pero claro, el puritanismo de alguna forma fue acallando eso, porque como hacer eso, no tengo una relación sensual con la Biblia. Imagínense que me paro en el púlpito y digo, hermanos, hoy día vamos a tener una relación sensual con el texto de una orden. No podría decir eso, pero la verdad es que la mística siempre propone Mejor eso, no. porque hay una especie de enamoramiento aquí, hay un amor, hay una energía distinta que tenemos con el texto bíblico. Bueno, vamos a ver entonces la primera parte de la tarea. Me llegó a salir un suspiro, ¿no? Si mi señora se Sí, pone celosa parece. del hebreo, me dice, siempre quieres más al hebreo que a mí. Eh, Eso, ¿tu esposa entiende tu locura por las letras, por los sí, idiomas? sí, sí, cuando de repente me ve emocionado, y me dice, no me digas, encontraste un punto extra en el texto hebreo. Y yo, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste acerca de eso? Buenas tardes, querido Edgardo. Yo no sé si Claudia ahora escucha Buenas tardes mejor. a todos. Ahí está Edgardo. Ya, entonces, les he dado varias claves del texto, el texto hebreo. Miren, vamos a revisar de a poquito las VAV que están delante, porque los artículos ya los conocen. Materia pasada es materia aprendida, como decían los profesores en la antigüedad. Entonces ya conocen las preposiciones inseparables. Por ejemplo, acá en la primera línea tenemos
tenemos ahí hay una, etcétera. Los artículos también los conocen, saben que la clave del estudio del hebreo es la raíz triconsonantal, ¿cierto? O sea, eso es la clave del texto hebreo. Cuando ya más adelante empiecen a traducir, porque hoy día todo esto es teórico, pero más adelante, cuando empiecen a traducir, van a recordar estas palabras y decir, ah, claro, la clave, la raíz, ese es de key, ¿no? La clave, la llave de entrada al texto hebreo es la raíz triconsonantal. Y por supuesto, después uno entra a este mar polisémico, maravilloso, que es el texto hebreo, con sus propias exégesis, ¿no? Que no tienen que ver, lo hemos visto ya en Eclesiastés y en Romanos también en la mañana, que tiene sus propias normas exegéticas, ¿no? La exégesis del Medio Oriente, la exégesis rabínica, no es una exégesis totalmente paragráfica, como es lo que ocurre con la exégesis occidental, ¿no? Exégesis occidental es, los párrafos me tienen que decir algo que yo entienda, y además esos párrafos deben estar en conexión con otros párrafos, y de ahí surgirá una doctrina. Eso es como la forma occidental de leer el texto bíblico. Por eso surgen axiomas del tipo, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Eso es muy protestante, ¿no? La Biblia se interpreta a sí misma, porque claro, si yo la leo en párrafo, paragráficamente, claro, junto este párrafo con este otro párrafo y todo esto me dará un resultado que es la doctrina de lo que usted quiera, ¿no? Ahí está. Pero en Oriente la exégesis es distinta, el párrafo no importa tanto, importa más la letra y la ubicación de la letra, y la respiración de la letra, y el punto de la letra, y la forma de la letra, y los adornos de la letra, y los espacios que hay entre las letras, porque dicen los sabios que la letra representa la ley, pero los espacios en blanco representan la misericordia de Dios. O sea, no hay nada que se nos vaya del análisis del texto bíblico en la exégesis oriental del texto bíblico. Nada. Todo sirve, ¿no? Es como los papás que cuando, el papá o la mamá que cuando ve un tornillito botado decía, ese tornillo sirve. Todo sirve, ¿no? En el caso de la exégesis oriental, todo sirve, ¿no? Por eso yo les decía la semana pasada o la semana antes pasada cuando nos detuvimos en un texto que decía la azot, ¿se acuerdan que gramaticalmente uno podría decir cometió un error, el escribe y colocó el verbo en infinitivo cuando tenía que colocarlo en perfecto, en pasado? No, porque cuando el análisis ya no es paragráfico, sino que el análisis es en el área chica, en el área de las letras, de las palabras, entonces no hay errores. No existen los errores, ¿ya? Porque claro, el error se va a plantear solo en un término gramatical cuando una cosa no le hace sentido a la otra. Pero en el análisis del área chica, una palabra no importa si está o no conectada con las demás, da lo mismo. Si no está conectada no importa. Es más, la puedo conectar de otras formas. Y eso le da, por supuesto, al texto hebreo la infinitud propia de su autor, ¿no? Que sería Dios. Sigamos. Entonces veamos algunas vav que hay aquí. Y yo les voy a decir qué tipo de vav son. Por ejemplo, hacemos un barrido por la primera línea y nos encontramos aquí con una primera vav. Esa no es una vav que esté afectando un verbo por una razón muy sencilla. Porque simplemente es una vav con un sheva. O sea, la mayoría de las vav que aparezcan con sheva son conjunción i. Nada más. Es una conjunción que se le llama conjunción copulativa, ¿no? Eso significa que une dos elementos, ¿no? Es como un elemento biságrico, no sé cómo decirlo. Es como una bisagra, ¿no? Entonces es una conjunción copulativa y aquí tenemos unas, casi siempre son vav con sheva. Y esa es la conjunción i, ¿no? En alemán será und, ¿cierto? Me encanta cómo suena en alemán i. Como la única palabra en alemán que me suena. Oye, hablando de eso, miren cómo mi esposa, tuvimos que arreglar parte de la bodeguita que tenemos acá arriba en el segundo piso, y ella encontró unos palitos cuadrados, que yo le regalaba, porque yo hace muchos años, yo he trabajado muchas cosas, hermano, entre esas cosas he trabajado en aserradero, acarreando palos. Entonces, y hace varios años atrás, yo creo que unos 20 años atrás, trabajaba en un aserradero, acarreando palos, y los palitos cuadraditos chiquititos,
yo les escribía algo así como súper romántico, y cuando me venía a la casa, pasaba a la casa de mi esposa, y le dejaba en el marco un palito cuadrado, y yo me iba. ¿Y saben qué decían esos palos cuadrados? Estamos hablando de 20 años atrás. Decían, Ich liebe dich. No. ¿Ah? Te amo. Esa onda. Y cuando me los mostró, me mandó una foto, y yo le dije, qué profético. Eran palos proféticos. ¿Ah? O sea, yo escribiendo en alemán, ni me acordaba que sabía decir te amo en alemán. Entonces, yo dije, mira qué profético, el Señor como ya 20 años atrás ya me estaba predestinando a estar en la iglesia luterana. Bueno, los cúgenes me han gustado siempre, así que no sé si eso cuenta como profecía. La Vav, entonces, con Sheva, es simplemente conjunción copulativa y. Seguimos avanzando y nos encontramos otro, Vav con Sheva, y, ¿no? Y después viene el artículo, y la tierra, así se traduce eso. Pasamos la segunda línea, y nos encontramos con una Vav, pero ahora ya no con un Sheva, sino que con una Kametz. En este caso es un caso un poquito excepcional, también es una I, ¿no? Hasta aquí no vamos a analizar la VAB verbal, o sea, cuando nos topemos con la VAB verbal, sí, pero hasta aquí no, ¿ya? Y aquí seguimos avanzando, de Hoshech, volvemos a la forma original, y, ¿no? Hoshech es la oscuridad. Seguimos avanzando y nos encontramos otra VAB con Sheva, que significa, que se lee de Ruach, y significa y el espíritu, ¿no? Y el espíritu. Usted dirá, pero ¿y por qué dice el espíritu si no hay artículo definido? ¿No? ¿Cierto? El otro día nos encontramos con un caso similar. Kurt, déjate de tomar Coca-Cola porque no traje nada para tomar, hermano, y te veo tomar Coca-Cola y aquí se me seca. Yo estoy en la misma. Se me seca. Voy a ver si mi señora, en su gran misericordia, me puede subir un vasito de agua. Deme un minuto, le voy a mandar un WhatsApp. A ver si me pesca. Agua, ¿no? Sí, agüita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así que eso es Coca, Kurt, lo que estás tomando siempre. Sí. ¡Fua! Re Un vicioso. vaso, ¿no? Sí, pero es Yo Coca pensé Cero, que ¿ah? era un té o algo así. Nah. No, es Coca-Cola. Con el frío que hace. Ya. Y no tengo hielo. Si no, estaría el vaso lleno de hielo. Para con eso, por favor. Tengo sed, hermano, para. Ya, sigamos entonces. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Están viendo el texto hebreo? Yo ya no lo veo. Sí. Sí. Ahí está, ya. ¿Por qué Verruach no tiene artículo definido y sin embargo yo lo traduzco como y el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios? El otro día se lo expliqué. ¿Alguien recuerda cuál fue esa explicación? Igual fue media enredada. ¿No? Ya, se las cuento de nuevo. Es posible que el texto hebreo no lleve el artículo escrito definido, el, la, los, las, pero yo al traducirlo al español tengo que decir el artículo definido. Recuerden que el hebreo es una lengua que intenta ahorrar todo lo que puede, kiridi, de tinta y espacio. Entonces, cuando puede evitar colocar algo, cuando puede ahorrar letras, las ahorra. ¿Por qué yo puedo aquí traducir y el Espíritu de Dios? Fíjense que si yo fuera súper... ¡Oh, llegó mi esposa! ¡Qué buena esposa! Estoy escuchando de los palitos de madera. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta... Gracias. Escuchar de nuevo. Agüita, no como otros que toman Coca-Cola. Pero a los que toman mate no le dicen nada. Claro que no. Es que ahora iba a decirles algo. Bueno, pero te voy a contar que en la mañana en una reunión de pastores había uno que estaba tomando cerveza. O sea, ese es otro... A la mañana. Ese es otro nivel.
Sí. Es otro level. Eso solo puede ocurrir con pastores luteranos. Imagínense un pastor pentecostal que en una reunión esté tomando una cerveza. Bien alemán. Eso. Bueno, volvamos. Si yo hiciera la traducción de este texto así, y un espíritu de Dios se movía o aleteaba, merajefet, sobre la faz del abismo, estaría correcto. El problema es que sería un tremendo lío, porque alguien diría, pero ¿un espíritu de Dios? ¿Cuál espíritu de Dios? Bueno, gramaticalmente, si yo quisiera acercarme a la literalidad más pura, yo ya les he dicho que uno lo que más puede hacer con una traducción es acercarse todo lo posible. Nunca va a ser literal. No existe eso en la traducción bíblica. No existe. ¿No? No existe una traducción literal. Existen traducciones que se acercan todo lo posible a lo literal. Algunos son literales sintácticos, es decir, una literalidad que respeta los puntos y las comas, pero no necesariamente las palabras. Otros respetan el sentido del texto, pero no palabra por palabra y no la sintaxis, etc. O sea, cuando hablamos de literalidad, estamos hablando de varios sentidos de la literalidad. Ahora, ¿por qué yo podría poner un artículo definido en esta palabra que dice verruach y no dice ve-ha-ruach, ¿cierto? Para que tenga artículo. Porque lo que viene después ya está definido, no es indefinido. Porque yo no estoy diciendo verruach Toledot. Toledot significa generaciones, ¿no? No estoy diciendo y un espíritu de las generaciones. No, estoy diciendo el espíritu de Dios. La pura frase ya está definida. Sé qué es el espíritu y sé de quién es. O sea, esa definición así de tácita a mí me permite colocar el artículo definido aunque en hebreo no esté. Por eso en la traducción bíblica no cabe la maldición de Tutankamón que está en Apocalipsis, que dice que el que sume alguna palabra a este escrito o le quite alguna palabra le caerán las plagas de que, oh, qué miedo, ¿ya? Pero en traducción bíblica eso no sirve, porque en traducción bíblica siempre vas a tener que agregar algo o vas a tener que restar algo para que pueda tener sentido en la lengua, en tu propia lengua madre. Entonces, de hecho, cuando uno ve los targumim, que son las traducciones arameas del texto hebreo, uno se da inmediatamente cuenta de que ni siquiera hay que saber hebreo y arameo para darse cuenta que una línea en arameo se transforman en 2 o 3. ¿Por qué? Porque el arameo ya está traduciendo, tiene que traducir el texto hebreo y a veces tiene que explicarlo. De hecho, en el Nuevo Testamento hay varias explicaciones en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, no sé, talita kumi, ¿ya? Esto, y entre paréntesis, esto quiere decir niña levántate, no sé, o algo. Cuando aparecen las palabras en arameo, aparece la traducción. Y la traducción inmediatamente alarga, ¿cierto? Engrosa el texto. Entonces aquí no cabe esta cosa de que no puedes agregarle ni quitarle nada. Siempre tienes que agregarle o quitarle algo porque no se puede traducir. Entonces, ¿cómo yo aquí sé que le puedo poner artículo definido y el espíritu de Elohim? Porque el espíritu está definido en razón de que sé de quién es. Si no supiera de quién es ese espíritu, yo podría decir, y un espíritu, ¿cierto? Y un espíritu. Pero aquí está definido. Entonces, la propia definición gramatical a mí me permite la definición desde el artículo, aunque no esté escrito, ¿ya? Sigamos, línea número 3. Y aquí nos encontramos con la primera Vav que yo les dije que se llama Vav conversiva, ¿ya? Esto tiene un nombre técnico que algunos hebraístas le llaman el Vayictol, ¿ya? Ese es como el nombre oficial. El nombre oficial es el Vayictol, pero yo nunca lo enseño con el nombre oficial porque en realidad me sale más fácil enseñarlo así. ¿Cómo yo sé que aquí estoy delante de un verbo? Miren, solo mirando las letras, sin ni siquiera tener necesidad de saber el significado, yo sé que estoy delante de un verbo. Así de simple. ¿Por qué? Hay 3 motivos por los cuales yo sé que estoy delante de un verbo. Primero, tengo una Vav. Usted dirá, está bien, pero nos encontramos recién con letras, con palabras que parten con Vav,
y no son verbos. Ok, buen punto. Pero además esta vav está acompañada de una yod, ¿cierto? Ahí se me pegó la alef. Tengo vav, tengo yod, y después tengo la raíz triconsonantal. Pero además hay otro elemento. El otro elemento es que la vav viene inmediatamente después de un acento que se llaman, en hebreo, todos los acentos son como 50 y tantos acentos, están divididos por emperadores, reyes, siervos y esclavos. Así se llaman los acentos. Y es como los emperadores, ¿no? El emperador es emperador porque tiene un enorme terreno, ¿cierto? El imperio romano, el imperio otomano, etc. O sea, los emperadores son los que tienen más terreno. Bueno, lo mismo pasa con los acentos hebreos. Los acentos en el texto hebreo que tienen más terreno se le llaman los emperadores. O les llaman también los melahim, los reyes, pero emperadores me gusta porque suenan más potentes. Entonces, un emperador es el que tiene más terreno. Y el mayor emperador en un texto hebreo, se los presento, es este. Tut. Esos dos puntitos de ahí. Esos dos puntos se le llama el suf pasuk, que significa el fin del versículo. Eso significa que es el que manda, ¿no? Ahí termina un versículo y ahí comienza otro versículo. Inmediatamente. Esas son las separaciones que han seguido las Biblias prácticamente en sus divisiones de números, ¿no? De capítulos y versículos. ¿Ya? Entonces, este es un emperador. Es un gran emperador. ¿Ya? Porque tiene mucho terreno. ¿Cuál es el terreno de este emperador? Es todo un versículo bíblico. Ese es su terreno. Aquí mando yo. Después viene un rey. El rey tiene menos terreno que el emperador, pero igual es potente, ¿no? Bueno, les presento un rey. Es ese acentito que está abajo de la letra Aleph. Que aquí parece como una carpita con una punta, en otros textos aparece como un triangulito, ya lo habíamos visto en otros textos hebreos, ¿ya? Ese es un rey. ¿Y por qué es un rey? Porque divide el versículo en dos mitades. Entonces, en el fondo, este es rey de una mitad. El emperador es el dueño de todo el versículo. El rey es dueño de una mitad. Y después seguirán los acentos más pequeños que se llamarán siervos o esclavos. O en algunas otras gramáticas se les llama los segundos y terceros. Que cada uno de ellos tiene cada vez menos terreno, digamos, ¿no? O sea, hasta en la gramática el capitalismo y el feudalismo se presenta, ¿no? Hay señores feudales y después están los campesinos que tienen un pedacito de terreno ahí, ¿no? Y el emperador tiene ahí la porción más grande. Entonces, la vav que está acá adelante con una yod, usualmente viene siempre después o de un emperador o de un rey. No viene después de un acento chico, ¿no? No viene después de un campesino, ni un segundo, ni un tercero, sino que siempre viene después de un acento mayor, así se llama, ¿no? Con esos tres datos, yo sé que estoy en presencia de un verbo y que además la yod me va a permitir a mí leer este verbo en tercera persona masculino singular en pasado. Y este esquema se repite muchísimo. Vayomer significa y él dijo. Acá, Vaihi, de nuevo, ¿no? Se repite el mismo esquema. Si se fijan, Vaihi viene después de un rey, del Atnaj, de ese que es como triangulito. ¿Se fijan? O sea, Sí. usualmente vienen después de acentos mayores. Vaihi, y fue. Sigamos. Vayaré, o vayare, el mismo esquema, viene después del subpasuk, viene una vav y viene una yod. Ojo, que la yod es simplemente para indicar la persona, tercera persona, masculino, el género y el tiempo en perfecto. La pregunta es, si yo quisiera decir, y ella fue, claro, cambia el contexto. O sea, cambia la letra, ya no llevaría una yod y llevaría posiblemente una tav. ¿Ya? Entonces, la yod solo indica la tercera persona masculino singular en pasado. Otras letras incluirán, si yo quiero decir, y ellos fueron, tendrá otra letra. ¿Ya?
¿Por qué la yod, sin embargo, es importante? Porque en hebreo y en la Biblia hebrea casi siempre la acción la hace un hombre que hizo tal cosa. Y fue, y conquistó, y cruzó, y salió, y mató, y bailó, y danzó, etc. Casi siempre la acción la realiza un hombre en una acción pasada. Entonces, por eso este esquema, Vav, Yod, después de un emperador o de un rey, se repite una y otra y otra y otra vez. En los textos narrativos. Textos narrativos son los textos que cuentan la historia. Es como el había una vez, ¿no? En los textos poéticos esto ya no corre. En los textos poéticos no hay Vav conversiva ni nada. Recuerden que la Vav conversiva transforma un verbo en pasado a futuro y futuro en pasado. Sigamos viendo. Seguimos en la línea de abajo y aquí tenemos nuevamente el esquema. Vayabdel, ¿no? Y aquí está detrás de un acento de un rey, ¿no? Del mismo, este acento se llama atnach, y en arameo se le llama el etnachta. O sea, cualquiera de las dos está difícil de pronunciar. Ya, Vayabdel. Seguimos avanzando y aquí tenemos una nueva forma, esta tienen que conocerla también. Fíjense, hasta ahora la preposición copulativa vav, o sea, y, la hemos conocido con tres formas. Vav con sheva. Nos topamos con una vav con kametz, acá arriba, miren. Vav con kametz. Y ahora tenemos una tercera forma, una shurek, que en el fondo es una vav también, solo que aquí está teniendo función de vocal. ¿Por qué cambió? Es una larga historia, hay unas letras que hacen que la vav pueda cambiar de forma adelante, pero no nos vamos a detener en eso ahora. Se les llaman las letras bumaf, pero no vamos a hablar de eso ahora. Solo quiero que vean las tres formas, ¿no? Vav con sheva, vav con kametz y shurek. Todas estas tres son la misma conjunción y. Solo cuando nos encontremos con una vav, por ejemplo, la que viene inmediatamente después, vaikra, con una vav, patah, bueno, digamos vav y yod nomás, porque las vocales a veces cambian. Cuando vav y yod después de un acento mayor, eso es un verbo que yo debo traducir en tercera persona masculino singular en pasado. Y llamó. Sigamos avanzando. ¿Dónde encontramos más? Aquí tenemos otra, ya la habíamos visto. Vaiji. Les pregunto yo, ¿esto es un verbo o es un sustantivo? Eso es. ¿Un verbo? Es un verbo, ¿sí? Verbo. Es un verbo. Está la vav, está la yod y viene inmediatamente después de un atnach. ¿Ya? Les voy a dibujar aquí en la orillita la otra forma del atnach. Ya. El atnach suele ser algo así como esto. ¿Ya? Y aquí ustedes lo tienen con una forma un poquito más redonda. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, ahí. En Laila. Si ustedes se fijan, igual, pero es un poquito más redondo. Es porque en esta gráfica de esta Biblia es así. En las Biblias modernas es simplemente como un triangulito. ¿Ya? Y ese es uno de los reyes, ¿no? Es un atnach. Así se llama. Atnach. Es súper, hiper, mega importante. Los acentos nos permiten traducir mucho mejor. ¿Por qué? Porque los acentos nos dicen, mira, no tienes que traducir todo el imperio. Traduce pequeñas parcelas nomás. Y las parcelas después las juntas y hace un imperio. ¿Ya? Entonces, eso nos permite, por ejemplo, si me encuentro en Atnach, yo digo, ok, yo traduzco hasta ahí. Hasta ahí llega la primera frase con sentido del texto. Por ejemplo, vamos a... este mismo texto que comienza acá arriba. ¿Ya? Ahí comienza ese texto y termina acá donde está el circulito fucsia. Entonces yo tengo que leer. Y
y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y ahí se acaba. ¿Ya? Porque hay un atnaj. O sea, todo eso cuando yo tengo que traducir, digo, ok, hasta ahí llego. Eso es como, miren, el atnaj se puede traducir como una coma o como un punto seguido, dependiendo del texto. ¿Ya? Pero es una pausa principal. Entonces yo leo, Vaikra Elohim laor yom velahoshech kara laila. Y se acabó. Hasta ahí termina la primera parte. Y de ahí comienzo la segunda parte de la traducción. Entonces dijimos que esto es un verbo, muy bien. Acá también tenemos un verbo, ¿cierto? Tenemos Vav con Yod. Ahora está un poquito más lejos del Atnaj, por eso estas reglas funcionan, son generales, pero no son específicas. Está un poquito lejos del Atnaj, pero igual viene después. Y hasta ahí se acaba. Emir, una pregunta. Sí. ¿El atnaj puede estar en cualquier parte, digamos, al principio, en el medio, al final de una... Sí. ¿Sí? Ah. Hay versículos que tienen 10 palabras y el Atnaj está en la segunda. Entonces, cuando está en la segunda, es casi como que la primera parte se toma como un subtítulo. Entonces, pero eso es importante, saber que donde está el Atnaj, nunca está en la mitad. La mitad que marca, en el fondo, es la mitad del sentido del texto. No técnicamente la mitad del texto, es el sentido. Por ejemplo, si yo digo, mi papá fue a jugar y pasó a comprar pan. Mi papá fue a jugar, pausa. Y ahí coloco el Atnaj. Y pasó a comprar pan. Ahí está la otra parte, ¿cierto? Entonces puede ir al medio, puede ir al principio. O sea, nunca el Atnaj va a ir en la primera palabra. Generalmente puede ir en la segunda, tercera, o a veces va como en la mitad, como aquí más o menos. Aquí cayó casi en la mitad, pero vamos a ver otros ejemplos después donde está en otros lados. Así que puede caer en cualquier parte celeste. Bueno. Ok, sigamos. Acá abajo nos encontramos entonces en azul un verbo. Ya saben las 3 razones. Viene después de un acento emperador. Tiene Vav y tiene Yod. ¿Ya? Y la raíz triconsonantal además aquí está clarita. El verbo amar, que significa decir, ¿no? ¿Te parece, no? En español y en hebreo uno podría hacer hasta un poema con la cosa. ¿Ya? Porque amar significa decir. Miren qué lindo. Y realmente significa eso. Hoy día ando como romántico, no sé qué me pasa. Y ahí está, tenemos el verbo. Sigamos avanzando en esta línea. Y aquí tenemos otra Vav. ¿Ya? Esto también es verbo porque miren, está después de un... ahí sí. Está después de un Atnaj, ¿cierto? Y tiene Vav y tiene Yod. Si ustedes se fijan, las vocalizaciones van cambiando, ¿ah? ¿Sí? La vocalización, yo siempre digo el hebreo es súper fácil, pero lo único difícil del hebreo es la vocalización. ¿Qué es lo difícil? Que suelen cambiar. Uno espera encontrar patrones, pero a veces esos patrones cambian, sobre todo los verbos. Entonces ahí es donde está un poquito el dolor de cabeza del hebreo, pero nada muy complejo. Sigamos. En esta línea de acá abajo, se repite el esquema. Vaya as. Y aquí tenemos una cosa interesante. Yo les he dicho que la clave de todo de la traducción es encontrar la raíz triconsonantal, ¿cierto? Sí. Esa es la clave. Pero ¿qué ocurre cuando yo llego a esta palabra y ustedes ya pasaron el primer nivel y llegaron ya fácil al nivel 25 de este curso? Y ustedes dicen, mira, esto está súper fácil. Tenemos un acento emperador, que es el suf pasuk, tenemos la vav y tenemos la yod. Y la raíz triconsonantal será O, y me faltó una. ¿Ya? ¿Y qué busco ahora en el diccionario? Bueno, esta raíz sí tiene una raíz triconsonantal, pero es un verbo irregular. Entonces, hay letras en el alefato hebreo que tienden a ser como que les gusta desaparecer. ¿Ya? Como que se ponen melancólicas y se van. Y una de esas letras es la letra Hei. Entonces la letra Hei le dan los monos y se va. Y nos deja con una raíz de 2 consonantes y uno se tiene que preguntar, ¿y dónde está la tercera consonante?
Ahora, para eso no se asusten, hay una clave. La clave es que yo les voy a dar después, cuando pasemos el verbo, les voy a decir cuáles son las letras que hay que tratarlas con suavidad, porque si no se van. Bueno, la verdad es que se van a ir. Bueno, por ejemplo, son la nun, la hei, la alef, a veces, la vav y la yod. Esas son. Son las 5 consonantes que cuando tú tengas un problema como así como, ¿cuál es la raíz triconsonantal? Bueno, tienes que recurrir a esas 5 letras y una de esas va a ser la que se te escapó. El problema no solo es ese, sino que el problema va a ser, ok, ¿y dónde va esa consonante? ¿Va al principio, en la segunda o en la tercera? Y para eso van a tener que tener mucha paciencia y buscar en el diccionario y empezar a jugar. En el fondo uno empieza a jugar. Uno empieza a lucubrar. Por ejemplo, yo podría decir, ¿y si fuera una nun? Ok, pongámosle la nun delante de la hei. Y empiezo a buscar. No, no hay nada. Listo, no era ahí. Y si fuera la nun al medio, busco ahí bueno. nun tampoco. Y ahí uno se puede pasar su buen rato, ¿ah? Pero ojo, que eso ocurre como casi siempre al principio. Después uno ya empieza a reconocer como fácilmente. Por ejemplo, este verbo es el verbo asá. El verbo asá se repite mucho y es el verbo hacer y termina con hei. Entonces, la tercera letra que falta es una hei que va después de la sin. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que jugar después con el hebreo. Por eso hay que tener paciencia. Y buscando podés encontrar un significado, pero que no sea el que estás tratando de traducir. Sí. Ah. Sí. Además, ahí por eso uno decide, ahí el traductor decide, ¿mantengo la ortodoxia o no? Eso va a depender, eso ya es decisión del traductor, ¿no? Eso es pura decisión del traductor, sino en más de alguna ocasión yo supe de casos de traductores que, supe uno, me acuerdo hace muchos años, que en una mega iglesia le pidieron si podía hacer una traducción, o sea, una mega iglesia que te pide una traducción así como para la casa, pero le dijeron, sí nos importaría que en ciertas palabras la traducción fuera esta. ¿Sí? Sí, y estaba súper complicado porque por un lado eran muchas lucas y por otro lado tenía que apretar la traducción para que pudiera... Entonces la tarea de los traductores es difícil a veces. ¿Qué decidió él? ¿Cómo? ¿Qué decidió él finalmente? Mira, la verdad es que no me acuerdo, pero el auto nuevo que se compró era impresionante. Era impresionante. Sí, siempre ocurre eso. Y uno nota cuando el traductor está metiendo manito teológica al texto, porque también es difícil no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando los traductores dejaron de traducir la palabra alma, la famosa palabra que ha sido por 2000 años el ícono de la pelea judeo-cristiana, ¿no? De Isaías, no me acuerdo si es Isaías 9:6 o 6:9, nunca me acuerdo, donde dice aquí que la Virgen concebirá. Yo soy malo para memorizar versículos. Ya, bueno, ese texto ha sido el foco de pelea de judíos y cristianos por 2000 años. Porque resulta que los cristianos, desde la Septuaginta, tradujeron virgen. ¿Ya? Y ahí está, pues de ahí viene, Jesús nace de una virgen, ahí está profetizado por Isaías. Y resulta que la palabra alma significa en realidad mujer joven. ¿Ya? Claro, entonces, y los judíos decían, pero Kiriti acá dice mujer joven, y los cristianos decían, no, dice virgen. Y ahí estaba la pelea. Entonces, por muchos años, perdón, Esteban. Pero aunque diga virgen, porque la palabra está cargada después con el significado católico. Exacto. Claro, puede ser perfectamente una mujer joven, virgen, pero eso no implica que es estimada como en la iglesia romana. Ese significado se le otorgó después. Sí, ¿no? Sí. Y ahí, pero hace poco las traducciones protestantes
si no me equivoco, la NBI creo que ya coloca doncella o mujer joven. Échenle un vistazo por ahí, Ah, si tienen una Genial, yo NBI. creo que Pero me parece que ya algunas traducciones modernas ya se la están jugando por una traducción más cercana al original y no teológica. Pero imagínense el escándalo que tiene que haber sido eso para el equipo de traductores, ¿no? Porque Ya. trastoca una de las doctrinas, sobre todo en el mundo católico, trastoca una de las doctrinas, pero fundamentales del catolicismo, ¿no? El tema bueno, la doctrina vendrá, como dice Esteban, la asunción de la Virgen y todo eso ya vendrá después, ¿no? En realidad esto afecta como al cristianismo en general. Así que, Fíjate que el pueblo de Dios, que es una traducción católica, ¿ya? ya viene como mujer joven. Claro, bien, bien. mujer joven. Y mira, y es católica, sí, Sí. sí. Dice, ¿Qué católicos son esos? ¿Qué tan católicos son? ¿Ah? Sí. Como salían cuántos programas vi yo de la gente que atacaba la NBI. Oye, pero había gente que hacía salsa con la NBI, ¿no? Desayunaba y almorzaba con la NBI. Y lo que más decían, y gente supuestamente seria, ¿ah? Yo más de alguna vez me agarré con alguno por internet cuando el viejo hombre estaba ahí. Y yo le decía, perdón, hermanito, ¿usted sabe algo de lenguas bíblicas? No, pero la verdad es que, y fíjate que una de las respuestas que me dieron es, ¿usted sabe cuál es el equipo de traductores de la NBI? Yo le dije, sí. Y me dijo, no, quizás no sabe que hay homosexuales y lesbianas en ese equipo. En serio. Y hacían programas y los subían a YouTube y todo, porque claro, la NBI, más cercana a los textos críticos de la Biblia, hacía ciertas traducciones, por supuesto que no eran como la Reina Valera, y les daban duro, duro, duro a los traductores de la NBI. Pero ¿qué nos dijeron de esos pobres hermanos? En serio. Bueno, ahora no me acuerdo si la NBI traduce o no como mujer joven, no, no, doncella. dice virgen. Ah, ya, entonces debe ser capaz que las traducciones católicas fueron más honestas en su traducción. Ahora, entonces, siempre uno puede ver la manito del traductor ahí, ¿eh? O sea, imagínense, Inevitable. si uno puede llegar a vislumbrar esto en la pura traducción bíblica, ¿por qué creen que uno sospecha después de los comentarios que vienen en las Biblias? O sea, si ya tenemos que lidiar con la teología del traductor, después tenemos que revisar los comentarios que le ponen a la Biblia. Entonces, por eso yo nunca recomiendo una Biblia con comentarios. La única Biblia que recomiendo yo, que es una Biblia de estudio, es la Biblia de estudio arqueológica. No sé si la han escuchado. Es una No. NBI arqueológica. Es un lujo. Es súper buena porque viene con una enorme, miren, es una mezcla de Biblia con enciclopedia bíblica. Viene con datos arqueológicos, históricos, de crítica textual, etcétera, mapas. No se meten en asuntos teológicos, sino que son puras informaciones más científicas, si se quiere, acerca del texto. Se llama la NBI arqueológica. Ah, no te ves. ¿Puedo hacer Lucas, una pregunta? sí, claro. ¿Por qué la NBI fue la primera en traducirse al español, que es como la traducción santa? Porque yo cuando fui al seminario es como la Reina Valera, no, perdón, la Reina Valera es como la que tiene la mejor traducción y no Sí. otras. A mí me dijeron eso en el seminario, como, no leas otras versiones. ¿Y la del 60 o la de 1909? Ah, no, no sé, me dijeron Reina Valera, no Como me que tiraron el año. la más pura es la de 1909, ¿ya? O sea, hay iglesias en que la gente tiene que leer esa Biblia, no puede leer otra. Pero antes de eso hubieron traducciones al español, sí, pero algunos trocitos, algunos pedacitos, pero esta fue la más famosa, al español. Ahora, como traducción, es súper buena, a mí me encanta la Reina Valera, es muy buena, o sea, el trabajo que hicieron estos hombres es fino y pulcro. Si el problema es que los manuscritos que tenían a mano no eran los mejores manuscritos, si estamos hablando de hartos siglos atrás. Ahora, por ejemplo, la NBI tiene muchos mejores manuscritos y por eso algunos textos incluso vienen con notas y notas de manuscritos, etcétera, más como aparato crítico. Sí, pero la Santa Reina Valera es muy buena, es una buena traducción. Yo cuando puedo la leo y la comparo, la Celeste se ríe, la leo y la comparo con otros textos. Bueno, sigamos.
aquí tenemos entonces un ejemplo, vamos a seguir por esta línea, acá tenemos otra, Vav, que está con Vav, con Yod, y usted dirá, ya, pero ¿y dónde está el acento rey o César que debería estar atrás? Pero no, Es uno que está acá chiquitito. Aquí arriba es como un segol, pero puesto arriba de la sí. ayin. ¿Lo Mira. vieron? Sí. Ya, ese acento se llama segoltá. Y es un acento que también es un acento disyuntivo, ¿ya? Pero todo esto del tema de los acentos se los voy a explicar después porque es muy lindo. Además, los acentos nos permiten cantar el texto. Mir, Bueno, ¿te puedo interrumpir un poquito? sí, 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 sí. Mira, antes, un poquito más atrás, en esa misma línea, Elohim, ahí arriba también hay un signo, es como un 8 botado, Votado, por decirlo sí, así, como un infinito. sí. ¿A qué se refiere? Porque no todos los Elohim vienen con ese símbolo arriba. Sí, no, no todos, porque no es que las palabras tengan asignado un acento, sino que el traductor o el que colocó los acentos hace una separación sintáctica primero, es como que parte el pastel y ahí coloca los acentos correspondientes. Entonces, independiente de la palabra que sea. Ese acento, la verdad es que ni me acuerdo cómo se llama, porque son, hermanos, son como 57 acentos, así que no me lo sé todo, no me lo sé todo de memoria. Entonces, pero tengo una tablita que les puedo enviar con todos los acentos si ustedes quieren. Los acentos en general en el texto hebreo se dividen en dos grandes grupos. Primero yo le hice la separación de los emperadores, reyes, siervos y esclavos, ¿no? Pero eso es la separación del pastel. Pero los acentos se dividen en dos. Acentos disyuntivos y acentos conjuntivos. Los acentos disyuntivos son los que ponen la pausa. Y los acentos conjuntivos son los que me obligan a leer una palabra con otra. Juntan, conjuntivos. Es como el maquef, ¿cierto? El maquef que une dos palabras es más o menos como eso. Ya, pasemos a la línea de acá abajo. Ah, esta ya la habíamos visto, me parece, sí. Pasemos a esta línea que está acá. Aquí tenemos una Vav conjuntiva, Ubein, y acá tenemos una Vav de verbo, ¿no? Vav con Yod, y aquí está el acento que es uno de los reyes. Y ahora vamos a ir viendo solo los que son con verbo, ¿no? Para que ustedes vean cuántos hay. Aquí hay uno, Vaikra, y dijo. Vayomer, perdón, Vaikra significa y llamó. Vayomer y dijo. Seguimos avanzando por esa línea, bajamos a la línea siguiente. Acá tenemos una Vav copulativa y acá tenemos una Vav de verbo. De nuevo, Vaiji, y fue. Vaikra, y llamó. ¿Dónde tenemos otra Vav? Aquí tenemos una U de nuevo, ¿no? Ulemikve. Ya, esa es una U copulativa, una I, ¿no? Pasamos a la línea de abajo. Vayaré, y vio. Seguimos avanzando. Vayomer, y dijo. Fíjense la frecuencia de estos textos. Pasamos a la siguiente línea, abajo, y aquí no tenemos nada. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos Vaiji, y fue. Vaiji gen, y así fue. Y fue así, ¿no? Después tenemos aquí Vatotse. Vatotse. Esto es interesante, porque si ustedes se fijan, esto ya no es una yod, pero está al principio de la línea. Entonces significa que esto sí es un verbo, pero ahora no hay una yod, sino que hay una tav. Eso significa que esto es tercera persona, pero femenino. ¿Ya? Femenino. Pero aparecen poco. Lamentablemente en el texto hebreo aparecen pocas acciones realizadas por lo femenino. ¿Qué traducción es? Yatzá es como hacer salir, como que hizo salir, ¿no? Claro, después dice la tierra, ¿no? Hizo salir de la tierra, puede ser. Entonces, claro, esto es un femenino y por eso ya no tiene la yod. Sigamos avanzando. Acá abajo, aquí tenemos una Vav copulativa, ve'etz y árbol.
etz, árbol. Seguimos avanzando, Bab de verbo, vayaré, y vio. Seguimos avanzando, aquí, vayhi, y fue Erev, vayhi, boker, yom shlishi, día tercero. Pasamos a la siguiente página, y miren, otra vez, vayomer, y dijo. Vamos a seguir viendo los que son de verbo. Aquí dice vehayu, ya, este es una bab de verbo, pero sin yod. Esto sí es muy enredado, así que lo vamos a dejar pasar por esta ocasión, porque no están en la parte del verbo. Vayas e hizo. Fíjense cómo van apareciendo, bab con yod. Vamos a ver más abajo qué tenemos. Aquí tenemos a Belimshol, ¿ya? Esto no es bab de verbo. Quiero encontrar los que están al principio. Vayhi, ahí tenemos otro. Vayomer, acá abajo, y dijo. ¿Se fijan cómo el texto va armándose? Miren acá abajo. Vayverá, y creó, ¿cierto? Y creó Dios, los grandes cosas marinas, ¿no? Etcétera. Acá, Vaivarej, y bendijo, ¿ya? Y bendijo, dice Vaivarej Otam, Vaivarej Otam Elohim Leemor, y bendijo, y los bendijo a ellos Dios, diciendo, Perú, Urebú, crezcan y multiplíquense, ¿no? Este es el argumento que tiene mi amigo Alfonso para decir que en Génesis 1 es en Génesis donde la evolución está, ¿ya? Porque las cosas surgen de otras cosas. No surgen del agua, surgen de las semillas, se reproducen a sí mismos y van creciendo. O sea, como que el argumento de la evolución está ahí mismo en Génesis, nunca lo vimos. Así que ahí está. Aquí tenemos Vayhi de nuevo, y fue la tarde y la mañana del día Hamishi, del día quinto. Vayomer, y dijo Dios, donde tenemos otra bab de verbo, Vayas, e hizo Elohim et Hayat Haeret, los animales vivos de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, hasta ahí yo creo que les quedó súper claro de qué se trata la conjunción Bab, también cuando es simplemente conjunción o cuando es conjunción de verbo. Pero ojo, cuando es conjunción de verbo también se traduce como y, ¿ya? Y dijo, y fue, y salió, y bendijo, y creó, etcétera. También se traduce como y, solo que la conjunción de verbo además lleva una letra que después es el indicador de la persona, el género y el número del verbo. Interesante, ¿no? Sí. Y todo esto que está acá abajo es lo que se llama, esto que está acá, miren, lo voy a hacer un cuadrito. Todo esto que está aquí, aparece en algunas Biblias, se llama el aparato crítico. ¿Ya? Y el aparato crítico lo que hace es que me muestra información extra. ¿Qué información extra? Que, por ejemplo, si una palabra arriba se repite muchas veces en la Biblia hebrea. Al final de cada libro en la Biblia hebrea, se nos dice cuántos versículos tiene ese libro. Cuando usted se compra una Biblia hebrea, al final de la Biblia, en cada libro, se dice, este libro tiene, no sé, 500 y tantos versículos. Y en algunas Biblias hebreas no solo dice eso, sino que dice cuál es el versículo central del libro. Ah, mira. Porque de esa forma los escribas resguardan que no se sumen más versículos al texto hebreo. Y algunos cuentan hasta las letras, ¿no? De hecho, Soferim, el nombre de los escribas, Sofer también significa contar. Entonces algunos dicen son Soferim porque son contadores de letras, ¿no? Y toda esa información viene aquí en el aparatito, en el aparatito crítico también. Ahora, hay textos que se les llama, hay textos hebreos que se les llama textos de edición científica, ¿ya? Y esos traen una enorme cantidad de información, como la Biblia hebraica quinta que les mostraba el otro día, tienen una enorme cantidad de información. O sea, hay textos de estudio crítico, científico,
que te dicen acerca de una palabra. ¿Cómo se escribe o cómo aparece esa palabra en siríaco? ¿Cómo aparece en árabe como la políglota? ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? ¿Si aparece escrita siempre de esta forma? ¿Si aparece siempre con ese prefijo o no? ¿Cuántas veces? Si es solo una palabra, ¿qué tipo de acento tiene? Etcétera. O sea, si está bien escrita o mal escrita en relación a la Vulgata, en relación al Targum, etcétera. O sea, con una palabra es una fiesta. Pueden tener una enorme cantidad de información. Ahora, el tema es que esa información nunca llega a la iglesia. Es muy difícil que esa información aterrice, ni siquiera sabemos de qué forma podría aterrizar. Yo en mi comunidad los debo tener, pero hasta la tusa, como decimos acá, citando palabras hebreas, ¿no? Entonces, porque la verdad es que la gente en las comunidades va por información espiritual, ¿no? No va por información técnica, ¿no? Ni por información tan lo que sea. Entonces, el hebreo es un estudio que en el caso de Lucas y Celeste van a romper la regla, pero el hebreo es un estudio muy solitario, porque prácticamente no tienes con quién compartirlo. ¿A quién le vas a contar esto? Hoy, ¿sabes que hoy día aprendí acerca de los emperadores? ¿Quién? ¿Hirohito? ¿César? No hay con quién compartir. Y lo otro es que se puede caer en el hecho de que se transforme en mera información curiosa. Que sea una cosa como que asombre nomás, ¿no? Oh, qué interesante. Pero no va más allá que eso, ¿no? Entonces, a veces uno mejor se guarda lo que sabe, como les digo, esto es un estudio muy solitario, el estudio del hebreo bíblico, porque además uno empieza a escarbar y te puedes encontrar con cosas. Miren, los sabios dicen que un acto de meditación profunda es adentrarse en el texto sagrado todo lo que uno pueda. Y ese puro acto es meditación. O sea, se puede hacer, ¿no? Estudiar una palabra, mirar una palabra, ver qué te pasa con esa palabra. De hecho, hay meditaciones. Había un hombre que se llamaba Abraham Abulafia. Se conoce muy poco. Y era un cabalista medieval, zaragozano, y él creó métodos de meditación basados en las letras hebreas. Era un judío. Entonces, y los métodos de meditación de Abulafia se mantienen hasta el día de hoy, donde te invitan a cerrar los ojos y pensar en una letra hebrea, y rodearla con una imagen, y ponerle luz, etc. O sea, también el texto hebreo, eso puede ocurrir solo con el texto hebreo. Uno en español no le va a decir, mira, toma una H y piensa en esa H, ¿no? Toma una L, ¿no? Dame una E, dame una I, ¿cierto? Eso no ocurre, pero con el texto hebreo sí se puede, porque el texto hebreo tiene la mística absoluta para poder entonces, uno puede meditar en el texto, mirándolo, estudiando el aparato crítico, estudiando sus puntos, cómo se pronuncia. Tiene una cantidad de información el texto que es un océano infinito, ¿no? Pero eso no hay con quien compartirlo mucho. Los estudiantes de hebreo y los hebraístas generalmente son personas que disfrutan en su soledad de estas cosas. Ni siquiera es porque uno sea pedante, porque también uno tiene un poquito de eso. Estamos estudiando hebreo. Como en la mañana, ¿quién fue que colocó en el salón VIP? ¿En qué nivel de hebreo estás? ¿Cómo fue que pusiste? Yo. ¿Qué fue lo que pusiste? ¿Cuál es tu nivel de hebreo? ¿Cómo fue? Sí, yo soy de hebreo 1, ¿y tú? Yo soy de hebreo con una polera. Yo soy de hebreo 1, ¿y tú? Claro, entonces, pero la verdad es Es que verdad, siempre... eso de las letras. Por ejemplo, yo aprendí que la Aleph es un hombre con una parte de sí apuntando al cielo y la otra parte tocando la tierra. Sí. Y que si tú meditas en ese significado es bastante interesante porque lo traslado a mí como ser humano, ¿cierto? Sí. Y que la forma de ser humano es esa. ¿Sí? Una parte de ti buscando lo celestial y la otra parte entendiendo dónde estás. Es bonito.
Y es verdad, yo no sé, habría que ver la génesis de la caligrafía española, pero no tienen el mismo origen. No tienen No. el mismo origen. Sí, No, sí. no, para nada, porque Mm. le hemos adscrito una sacralidad, puede ser por la antigüedad, recordemos que estamos leyendo letras, ya les mostré un texto de Qumran, o sea, estas letras tienen por lo menos 2500, 2700 años. O sea, ya por eso uno debería como que inclinarse ante el texto, ¿no? Ya solo por eso uno dice, espérate, estoy ante donde letras, donde ustedes vieron los documentales que le envié sobre cómo se escribe un Sefer Torah. Yo vi uno, está buenísimo. Son impresionantes. Todo lo que hace el sofer para poder escribir un texto, cómo apoya la mano, de dónde saca la pluma, cómo hace la tinta, etcétera. O sea, eso es como la ceremonia del té, ¿no? Como en la medida que le pones lentitud y le pones conciencia, entonces se transforma en algo trascendente. En la medida que le ponemos rapidez y no le ponemos conciencia, entonces nuestras acciones son intrascendentes. Por eso hay tanta intrascendencia, ¿no? En el mundo. No tiene que ver con las cosas, sino con la velocidad con que las hacemos y la conciencia que le ponemos a eso. Además, las letras hebreas tratan de comunicar una experiencia fundamental, que es una experiencia con Dios, ¿ya? Nacen en esa necesidad, en ese contexto. Yo creo que es distinto a todos los demás idiomas. ¿Qué hablas lindo, No sé Esteban? Me encanta escucharte. No me digas. No me digas. ¿En serio? ¿En serio? No. Eres como tan pausado para hablar, hermano. Sí, totalmente. Comparto plenamente eso, hermano. Sí. Absolutamente. Bueno, y de esa forma llegamos al final de la clase número 9 de este módulo 1. La última clase van a leer, sí, bueno, los que quieran, ¿no? No quiero obligar a nadie, pero si quieren pasar al nivel 2, no, si, miren, pueden pasar todos al nivel 2, y yo no les voy a exigir nada. Simplemente porque hay algunos que les gusta estar en la clase como para aprender cosas, ¿no? No necesariamente para leer esto así como o gramaticalmente. Así que, pero sí vamos a repasar lectura la última clase y les voy a mostrar algunas cositas, les voy a enviar su tarea correspondiente para este texto y de esa forma llegamos al final del módulo número 1 de hebreo. Sé que todos están preguntándose cuándo comienza el módulo número 2. No lo sé, saben que estoy como haciendo tantas cosas, entonces necesito tomarme un respiro, que no va a ser muy largo, pero necesito relajarme un poco, hacer un poco de música, necesito parar un poquito porque estoy haciendo 5 cursos a la semana, sin contar todo lo que tengo que hacer en la iglesia, en el colegio, etcétera. Así que se me pasó la mano. Sí. Así que, Cuídese, por favor. Sí, Cuídese. En todo caso, ya nos encontramos el miércoles para nuestra última clase. Traigan globos, traigan facturas, chicos de Argentina, mate, etc. ¿Cierto? Media ¿Vas luna. a dar un diploma? Su buen buffet, pero obvio, claro. Su buen buffet de chorizo, etcétera. Vamos a hacer una buena celebración, pero que sea kosher, nada de comida no santificada. Ya, voy a colocar la imagen para verlos a todos. Ahí están todos. Ahí están. Se los pasó veo, re rápido. ¿cierto? Ahí están todos. Qué gusto de verlos. Qué gusto de verles. Bueno, ¿quién me faltó? ¿Alex no está? ¿No lo veo? No está. Ya. Bueno, yo edito la clase mañana en la mañana. La subo a YouTube y se las envío ya a su correo para que la puedan repasar. ¿Les parece? Sí. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, descansen, igualmente. Vean Dark. Dios les bendiga también. Igual, Cuídense. bendiciones. Chao, que estén bien todos. Cuídense. Chao. Chao.